¿Qué pasaría si una decisión tomada en los últimos días de tu vida pudiera revelar más sobre tu fe que toda una vida de palabras? Imagínate en una sala de hospital, rodeado de silencio, con la mirada perdida en el techo blanco. Un familiar acaba de partir y alguien te pregunta, ¿vamos a cremarlo? De repente, el dolor del duelo se mezcla con una duda que no te deja en paz. La pregunta es simple, pero corta el alma. ¿La cremación impide la resurrección? No es una curiosidad teológica, es una inquietud real que arde en el corazón de miles de cristianos que en medio del dolor se ven obligados a decidir qué hacer con el cuerpo de un ser querido o con el propio. Muchos no se atreven a preguntar por miedo a parecer ignorantes. Otros simplemente creen que no importa. Pero hoy, en este video, vamos a atravesar ese velo de silencio y responder con claridad, con amor y con verdad. Porque lo que vas a escuchar no solo te dará paz, sino que podría cambiar radicalmente tu forma de entender la muerte y también la vida. Desde hace años, la práctica de la cremación se ha vuelto cada vez más común, sea por razones económicas, culturales o incluso por falta de orientación espiritual. Muchas personas eligen el fuego en lugar de la sepultura. Pero, ¿qué significa eso a los ojos de Dios? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Es un error irreversible? ¿O hay esperanza incluso entre las cenizas? Hoy te presento una revelación que el Papa León XIV no quiso callar. Una verdad que ha permanecido firme en la Iglesia desde sus inicios. Una respuesta que muchos buscan, pero pocos conocen. La verdad sobre la cremación y la resurrección. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta pregunta silenciosa es, en realidad, una de las más poderosas confesiones de fe que puedes hacer. Tal vez nunca lo dijiste en voz alta, quizás ni siquiera lo escribiste en un mensaje, pero si has perdido a alguien, si has estado en una sala fría de hospital o frente a una urna silenciosa, sabes de lo que estamos hablando. Esa duda, ese susurro interno que arde, hice lo correcto. ¿Estará bien ante Dios? ¿Puede alguien resucitar después de ser reducido a cenizas? No es una pregunta intelectual, es una herida espiritual. Y muchas veces esa herida se queda guardada, sin respuesta, porque nos han enseñado a no hablar de la muerte, a no cuestionar, a seguir adelante como si todo fuera un trámite. Pero la verdad es que, cuando el dolor se instala, lo único que uno desea no es un argumento, sino consuelo. No una opinión, sino certeza. Muchos cristianos se sienten culpables después de optar por la cremación. Algunos porque fue una decisión precipitada, otros porque fue tomada por terceros. Hay quienes lo hicieron por razones económicas, otros por comodidad o porque pensaron que daba igual. Y en medio de todo eso aparece la pregunta: ¿ofendí a Dios sin querer? ¿Puse en peligro el destino eterno de esa persona que amé? Estas preguntas no son triviales. En el fondo, hablan del misterio más profundo de nuestra fe, la resurrección de los muertos. Desde pequeños nos han dicho que Dios es todopoderoso, que todo lo puede, pero cuando se trata del cuerpo, de lo tangible, de lo que vemos convertirse en cenizas, la fe comienza a temblar. ¿Cómo puede Dios reunir algo que ya no existe? ¿Cómo puede resucitar lo que ha sido quemado? Y no es que dudemos de Él, dudamos de nosotros, dudamos si estamos a la altura de su promesa, dudamos si nuestras decisiones, a veces humanas, frágiles o apuradas, son dignas de su misericordia. Pero detente un momento, piénsalo así. Si Jesús prometió que ni un cabello se perderá sin que el Padre lo sepa, ¿acaso no podrá encontrar cada partícula de quienes ama, aunque estén dispersas por el viento? Y aquí es donde esta duda silenciosa se transforma en algo más profundo, un clamor por verdad, por guía, por luz. Muchas familias no cuentan con una dirección espiritual clara. La muerte llega rápido, inesperada, y en medio del dolor se toman decisiones que luego se juzgan con dureza.
No debería ser así. La fe no debería ser una carga más en el duelo, sino un refugio. Por eso es urgente hablar de esto, porque si no lo hacemos, dejamos que la confusión reine, dejamos que el miedo o la ignorancia dicten cómo despedimos a nuestros seres queridos. Y peor aún, dejamos que una generación crezca sin saber qué hacer cuando les toque enfrentar la muerte cara a cara. Esta duda no es nueva. Ha recorrido los pasillos de hospitales, las oficinas de funerarias, los suspiros de madres, hijos y esposos. Ha invadido las oraciones nocturnas de aquellos que no saben si hicieron lo correcto. Pero hoy, aquí, en este video, no vamos a quedarnos en la duda. Vamos a mirarla de frente, vamos a escuchar lo que dice la Iglesia. Vamos a comprender con profundidad y sin miedo por qué la cremación es una elección que requiere discernimiento y fe. Porque esta historia no es solo sobre cenizas, es sobre esperanza, es sobre la certeza de que incluso entre lo que el mundo considera destruido, Dios puede hacer brotar la vida. La duda ya está sobre la mesa. La angustia de no saber si la cremación afecta la promesa de la resurrección necesita una respuesta sólida. Y esa respuesta existe, es clara, firme y está respaldada por siglos de fe viva. La Iglesia no guarda silencio ante este tema. Al contrario, ha hablado con amor y autoridad. Empecemos por lo esencial. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre la cremación? Durante siglos, la práctica del entierro fue la norma en el cristianismo. Enterrar a los muertos no era solo una costumbre cultural, sino una profesión de fe. Se enterraba el cuerpo como una semilla que espera germinar el día de la resurrección. Así como Cristo fue sepultado, así también sus discípulos imitaban su ejemplo. Las catacumbas no eran solo refugios de persecución, eran santuarios, cementerios convertidos en templos. Pero en los últimos tiempos, y frente a los cambios sociales y económicos, la cremación se ha convertido en una opción más común. Por eso, en 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el documento Ad Resurgendum cum Christo, para resucitar con Cristo, que responde directamente a esta preocupación. ¿Qué dice este documento? 1. La cremación no está prohibida. La Iglesia afirma con claridad que no es contraria a la fe cristiana, siempre que la elección no haya sido motivada por una negación de la resurrección de los muertos. Es decir, el problema no es el fuego, sino la intención. Si alguien elige la cremación por razones prácticas, económicas o familiares, y lo hace con fe en la resurrección, la Iglesia no solo lo permite, sino que lo acompaña pastoralmente. 2. Se prohíben ciertas prácticas. Aunque se permite la cremación, el documento establece límites claros para evitar que se pierda el sentido cristiano de la muerte. No se deben dispersar las cenizas en el mar, en la tierra o en el aire. No se deben guardar en casa como recuerdo o adorno. No se deben convertir en joyas, relicarios o piezas decorativas. ¿Por qué estas restricciones? Porque el cuerpo humano no es un objeto, no es una reliquia emocional, es sagrado. Fue templo del Espíritu Santo, ungido en el bautismo, alimentado por la Eucaristía, reconciliado en la confesión, y por eso, incluso después de muerto, merece un lugar sagrado donde esperar la resurrección. 3. La sepultura es la forma preferida. La Iglesia sigue recomendando con fuerza el entierro del cuerpo. ¿La razón? Porque expresa mejor la fe cristiana en la resurrección de la carne. Cuando enterramos a alguien, lo hacemos con esperanza. Lo colocamos en la tierra como quien siembra con confianza en una promesa futura. La tumba de un cristiano no es una despedida final, sino una cuna de la eternidad. Este gesto tiene un profundo simbolismo. No es solo un acto cultural o tradicional. Es una proclamación del credo que recitamos cada domingo. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna.
4. El Catecismo también lo confirma. En el número 2301 del Catecismo de la Iglesia Católica, se afirma que la cremación está permitida si no implica una negación de la fe. Además, se recuerda que los cuerpos deben ser tratados con respeto y caridad, como expresión concreta de nuestra fe en la resurrección. 5. El modo de tratar nuestros muertos revela nuestra fe. Esta enseñanza no se queda en lo doctrinal, toca lo más profundo de la vida cotidiana. Porque la manera en que tratamos a nuestros difuntos dice mucho sobre cómo valoramos la vida, el cuerpo y la eternidad. Si cremamos por descuido, por indiferencia, por desdén hacia el cuerpo, estamos enviando un mensaje erróneo al mundo y a nuestras almas. Pero si enterramos, o incluso si cremamos, con oración, con fe, con reverencia, estamos proclamando la esperanza más radical del cristianismo. La muerte no tiene la última palabra. 6. Dios puede resucitar desde las cenizas. Aquí viene la respuesta definitiva para el corazón temeroso. Sí, Dios puede resucitar a los cremados. Él es el creador de todo. Hizo al hombre del polvo. Formó el universo de la nada. No necesita huesos enteros ni cuerpos intactos. Él conoce cada célula de nuestro ser. Puede reunir lo que se dispersó. Lo que importa no es la forma, sino la fe. San Pablo lo dijo con poder: se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible, se siembra en debilidad, resucita en gloria. 1 Corintios 15. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de la cremación? No es técnico, es espiritual, es la actitud del corazón. ¿Lo haces con fe, con esperanza, con reverencia? ¿O lo haces porque ya no crees, porque no te importa, porque piensas que el cuerpo no vale nada? La Iglesia no impone por capricho, enseña con amor. Y su enseñanza sobre la muerte no es una carga, sino una brújula, porque todos, tarde o temprano, tendremos que atravesar ese umbral. Y lo importante es que lo hagamos con fe. Después de comprender con claridad la enseñanza de la Iglesia, es momento de mirar hacia un testimonio que no se reduce a palabras ni a normas, sino que grita con el silencio de lo sagrado. Un signo visible, palpable, que nos recuerda que la carne no es basura, es semilla de eternidad. Esta es la historia de Santa Gemma Galgani. Corría el año 1930 en la ciudad de Lucca, Italia. Un grupo de religiosas se preparaba para un acto muy delicado, la exhumación del cuerpo de una joven carmelita fallecida hacía más de 3 décadas. Su nombre era Gemma. Murió en 1903, a los 25 años, tras una vida marcada por visiones místicas, sufrimientos profundos ofrecidos a Dios y una devoción intensa a la pasión de Cristo. Durante su vida, muchos la consideraron una exagerada, otros incluso se burlaron de sus experiencias espirituales. Pero tras su muerte, algo extraordinario comenzó a suceder. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todas partes llegaban a orar, y no pocos salían transformados. Algunos hablaban de curaciones, otros de conversiones, pero nada pudo preparar a las religiosas y testigos para lo que verían al abrir su sepulcro. El cuerpo de Gemma estaba intacto. No hablamos de unos restos conservados con técnicas modernas. Hablamos de un cuerpo perfectamente preservado. Piel, cabello, manos, rostro, todo como si simplemente estuviera dormida. El tiempo, que destruye todo, no había tocado su carne. El asombro fue tan profundo que muchas de las presentes cayeron de rodillas. Algunos lloraron. Otros repitieron con voz temblorosa: es verdad, el cuerpo es sagrado, no desaparece, espera. Y eso es lo que este milagro silencioso nos revela, una verdad espiritual envuelta en carne. Porque los cuerpos incorruptos de los santos no son promesas de inmortalidad física para todos, ni premios exclusivos, son signos proféticos, señales que Dios permite para recordarnos que la muerte no lo anula todo, que su promesa de resurrección no es una metáfora,
es una certeza. La vida y el cuerpo de Gema proclamaron una verdad universal. La carne, aunque muera, espera la redención, y al verla así, intacta, el mundo recordó que el cuerpo humano no es una cáscara vacía. Es el lugar donde amamos, sufrimos, servimos y adoramos. Es instrumento de gracia, es templo del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la cremación? Mucho más de lo que parece, porque en una cultura que reduce la muerte a cenizas y trámites logísticos, la visión del cuerpo incorrupto de una santa es un grito contra el olvido. Es un espejo donde se reflejan las verdades que hemos tratado de enterrar. Cuando cremamos sin fe, sin oración, sin esperanza, corremos el riesgo de borrar esa señal visible de que la carne espera algo más. Y no se trata de condenar a nadie. La Iglesia ha dicho, y lo repetimos, la cremación no impide la resurrección. Dios no está limitado por el fuego, pero también es cierto que el modo en que despedimos a nuestros muertos dice mucho sobre lo que creemos. Santa Gema no solo vivió con fe. Su cuerpo, décadas después de su muerte, siguió predicando sin palabras. Y al verla, muchos recordaron lo que Jesús dijo, y al tercer día resucitó. Esta historia no es solo una anécdota piadosa, es un faro, una advertencia, una invitación, porque el mundo moderno nos empuja a olvidar que fuimos hechos para la eternidad, a tratar nuestros cuerpos como algo desechable, a ver la muerte como un trámite más. Pero la Iglesia y los santos como Gema nos recuerdan algo distinto. Cada cuerpo cristiano enterrado con fe se convierte en un altar de esperanza. Y si ese cuerpo fue cremado, aún así puede ser tratado con dignidad, con oración, con una fe viva que proclama, aunque muera, viviré. La imagen del cuerpo incorrupto de Santa Gema queda grabada en el alma, pero no para que la veneremos como un misterio aislado, sino para que comprendamos lo que está en juego. Porque no se trata solo del cuerpo de los santos, se trata del tuyo, del mío, de todos nosotros. Vivimos en una cultura que teme mirar la muerte a los ojos, que la esconde detrás de pantallas, que la convierte en estadísticas, que la vuelve un trámite logístico. Y en ese contexto, la cremación se ha vuelto para muchos una solución moderna, más rápida, más económica, más limpia, más práctica. Pero la pregunta clave no es técnica, no es ¿se puede? Es mucho más profunda. ¿Qué dice mi elección sobre lo que creo de la muerte del cuerpo y de Dios? La cremación, cuando se elige sin fe, sin reflexión o por rechazo a las enseñanzas cristianas, puede ser un reflejo de una pérdida de sentido. No porque el fuego impida la resurrección, sino porque puede expresar una herida espiritual. La pérdida de la visión cristiana del cuerpo y del alma. Nos han hecho creer que el cuerpo es un desecho, que lo importante es el alma y que todo lo demás es accesorio. Pero eso no es cristianismo, eso es dualismo disfrazado. El cristianismo afirma algo radical. Dios ama todo de ti. Tu alma, sí, pero también tu carne, tus huesos, tu historia corporal. Por eso en el credo decimos, creo en la resurrección de la carne. Y no es una metáfora, es una promesa. Pero cuando el cuerpo se convierte en cenizas y es guardado sin oración, sin rito, sin bendición, cuando se dispersa en el mar por simple moda o se coloca en un estante como decoración, estamos vaciando de significado algo sagrado. Y lo más doloroso es que eso también afecta a los vivos. Cuando ya no velamos a nuestros difuntos, los vivos pierden el consuelo del duelo. Cuando ya no rezamos por los muertos, creemos que ya no necesitan nuestras oraciones. Cuando tratamos el cuerpo como si fuera una bolsa de basura, olvidamos que ese cuerpo fue el instrumento con el que esa persona amó, sirvió, lloró, abrazó, vivió. Y no se trata de gastar más. No se trata de ataúdes caros o flores sofisticadas. Se trata de amor, de fe, de respeto. Es absolutamente posible tener una cremación con dignidad cristiana,
Pero eso requiere intención, requiere oración, requiere signos visibles de esperanza. Las cenizas no deben quedarse olvidadas en un rincón. No deben mezclarse con arena de playa, ni flotar en globos al viento. La Iglesia insiste, deben descansar en un lugar sagrado, un cementerio, un columbario bendecido, un espacio donde podamos orar, recordar, esperar. Porque incluso en forma de polvo, el cuerpo espera la resurrección. ¿Y sabes cuál es la raíz de todo esto? La fe, o la falta de ella. Porque el verdadero problema no es el fuego, es el corazón con el que se elige. Si cremamos porque ya no creemos, porque nos da igual, porque pensamos que el cuerpo no vale nada, entonces esa elección habla más que 1000 palabras. Por eso, el llamado no es a condenar, es a despertar, a recuperar la belleza del cuerpo humano, a recordar que fuimos creados con amor, redimidos con sangre y destinados a la gloria. La modernidad te dice, haz lo práctico, lo rápido, lo barato. Cristo te dice, ama hasta el final, honra lo que fui, lo que eres, lo que serás. Porque todo tu ser, cuerpo y alma fue hecho para la eternidad. Hasta aquí hemos reflexionado sobre el cuerpo, la muerte, la dignidad del ritual y el riesgo de vaciar de sentido nuestras decisiones. Pero todo esto solo tiene fuerza real si se enmarca dentro de la promesa que lo ilumina todo, la esperanza cristiana de la resurrección. Porque si bien la muerte nos toca a todos, en la carne, en el alma, en las lágrimas, para los cristianos no es el final, no es un muro, es una puerta. No es un vacío, es un umbral, y al otro lado nos espera la vida verdadera. Jesús no vino solo a enseñarnos cómo vivir, vino también a vencer a la muerte, y lo hizo no desde la teoría, sino desde la experiencia. Entró en una tumba, pasó por la oscuridad, descendió al abismo, y desde allí resucitó. Por eso, el cristiano no teme a la muerte como quien se enfrenta a lo desconocido. La enfrenta como quien sabe que el que lo ama ya estuvo allí y regresó. Y si Él lo hizo, nosotros también lo haremos. En el libro de Job, uno de los más antiguos de la Biblia, se proclama una verdad que estremece. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de que esta piel sea destruida, aún en mi carne veré a Dios. Job 19, 25, 26. Job lo dijo cubierto de llagas, abandonado, destruido, pero con una fe que nada podía aplastar. Y esa fe es la misma que la Iglesia proclama desde hace siglos. Porque aunque el cuerpo se haga cenizas, Dios no necesita ni un solo hueso para glorificarte. Él recuerda cada célula, cada partícula, cada lágrima, cada gesto de amor silencioso que hiciste con tu cuerpo. La resurrección no es una reconstrucción anatómica, es una nueva creación gloriosa. Un cuerpo espiritual, como enseñó San Pablo, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Lo corruptible se viste de incorruptibilidad, lo mortal se reviste de inmortalidad. Levítico 15, 44-53. Esto significa que aunque hayas elegido la cremación, aunque hayas enterrado a tus seres queridos, aunque el cuerpo haya desaparecido físicamente, la promesa sigue viva. Porque Dios no abandona a los suyos, nunca, y esa es la esperanza que necesitamos recuperar. En un mundo que disfraza la muerte de trámite, que la esconde, que la banaliza, necesitamos proclamar que la muerte ha sido vencida. Como dice el profeta Isaías, destruirá la muerte para siempre. Enjugará las lágrimas de todos los rostros. Isaías 25:8. Y San Pablo lo confirma. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Levítico 15:55. Pero quizás nada consuela más que las propias palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. ¿Puedes imaginarlo? Ese día glorioso en que el cielo se abra, en que el sonido de la trompeta resuene en todo el universo, en que cada alma fiel escuche su nombre.
y hasta las cenizas dispersas en el mar se reúnan por el poder de su amor. Dios no necesita un cuerpo entero para glorificarte. Él te creó del barro, Él sopló vida sobre el polvo y lo volverá a hacer. Solo necesita una cosa, una fe viva, un corazón que, incluso entre cenizas, diga: Señor, en ti confío. Y esa fe, querido hermano, querida hermana, puedes ofrecerla hoy. Puedes elegir vivir tu vida con sentido. Puedes elegir tratar tu cuerpo con dignidad. Puedes preparar tu alma para el encuentro definitivo con el amor. Y puedes consolar a los tuyos, mostrándoles con tu ejemplo que la muerte no es el final. Es la antesala de la eternidad, porque lo que creemos sobre la muerte moldea cómo vivimos. Y si sabemos vivir con fe, sabremos morir con esperanza. Y si sabemos honrar a los muertos, sabremos amar más profundamente a los vivos. La esperanza cristiana no es un consuelo emocional barato, es una certeza basada en la victoria de Cristo. Es la promesa de que un día lo que hoy lloramos será alegría, lo que hoy enterramos será glorioso, lo que hoy dejamos ir lo volveremos a abrazar. Has llegado hasta aquí, has recorrido, palabra por palabra, una verdad que no siempre se escucha, pero que el alma reconoce cuando la encuentra. Y ahora, quizá más que nunca, es el momento de mirar hacia adentro y preguntarte con honestidad: ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo trato mi cuerpo? ¿Cómo deseo que me recuerden cuando ya no esté? Porque esta reflexión no es solo sobre el día de la muerte, es sobre cada día que la precede, es sobre cómo usamos nuestros cuerpos ahora, para amar, para servir, para perdonar, para crear puentes, y también es sobre cómo hablamos de la muerte con los nuestros. ¿Ya has conversado con tu familia sobre tu deseo de una sepultura cristiana? ¿Les has dicho que quieres ser tratado con dignidad, no por orgullo, sino como una afirmación de tu esperanza? Hoy más que nunca, es urgente recuperar el sentido cristiano de la vida y también de la muerte. Es urgente dejar de ver el cuerpo como un estorbo. Es urgente volver a tratarlo como templo, como don, como instrumento de gracia. Y si en el pasado tomaste decisiones difíciles, si cremaste a alguien sin saber, si fuiste parte de un proceso sin fe ni rito, no te condenes. Dios conoce tu corazón. Lo que importa es lo que haces hoy y lo que decides proclamar con tu vida en adelante. Porque el cristianismo no es una religión de culpa, es una fe de redención. Y todo puede ser transformado en testimonio, incluso lo que hicimos sin entender del todo. Así que hoy te invito a actuar. Habla con tu familia. Ora por tus seres queridos fallecidos. Elige tratar tu cuerpo y el de los demás con reverencia. Y sobre todo, vive con la certeza de que la resurrección no es una ilusión, es una promesa. Una promesa que se encarna en tus decisiones, en tus gestos, en tu fe. Porque como dijo el Papa León XIV, no temáis al polvo ni al tiempo, temed más bien al olvido de Dios. Porque el que espera en el Señor, aunque muera, vivirá. Gracias por llegar hasta aquí. Este mensaje no ha sido fácil, pero sí necesario. Si tocó tu corazón, si despertó preguntas, si te dio paz, entonces ha cumplido su propósito. Ahora quiero pedirte algo muy concreto. Comparte este video. Compártelo con quien perdió a alguien, con quien está confundido, con quien necesita recordar que la muerte no es el fin y que hay esperanza incluso entre las cenizas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí, cada palabra está pensada para alimentar tu alma. Activa la campana para no perderte ninguna reflexión. Y deja tu comentario. Queremos leerte, acompañarte, orar contigo. Porque este no es solo un canal, es un espacio de fe, una comunidad de esperanza, un lugar donde la vida eterna no es un concepto, sino una certeza viva. Y recuerda siempre, Jesús es la resurrección y la vida. En Él, la muerte pierde su poder.